Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de algo que nos afecta en todos los días, cómo nuestro cerebro influye en lo que sentimos, en cómo actuamos y cómo nos movemos. ¿Sabían que el 95% de la población toma decisiones inconscientemente, solamente guiadas por los atajos emocionales? Mm, Como han escuchado esto que dice, sentí que era lo correcto, pero no sabía cómo explicarlo. Ok, pues básicamente esto nos habla de cómo es nuestro cerebro emocional. Bueno, para esto ya empecemos con las diapositivas. En la diapositiva 2 podemos ver cómo está este del sistema límbico, que es como nuestro cerebro emocional. Y dentro de él, evidentemente, hay muchas estructuras que hacen esta parte muy específica. Una de estas partes tenemos la amígdala. Básicamente esto es lo que hace que, como una alarma, como lo que nos hace reaccionar antes de pensar, lo que nos pone alerta ante un peligro. Por ejemplo, si alguna vez alguien, no sé, te hace como este tipo de daño, aunque tú lo quieras como olvidar o superar, por así decirlo, la amígdala es una parte donde se hace grande y se enciende y se enciende y es como, ¿sabes? Como aunque tú no lo quieras recordar, esta parte desgraciadamente siempre va a estar como que activa y siempre va a decir como que esto. Y luego tenemos el hipocampo, básicamente esto es lo que, como las veces que nos pasa como un evento en específico, como Mm, en nuestro primer beso, por así decirlo, o algo de miedo, básicamente el hipocampo se conecta con nuestra parte emocional, que es como una carga emocional. Por otra parte tenemos el hipocampo, que básicamente eso es el que regula las hormonas del cortisol, eh, que es el cíngulo que conecta como lo que sentimos con lo que actuamos. Hasta aquí hemos hablado de las estructuras cerebrales, pero ¿qué pasa en el nivel químico? Bueno, no siempre nos sentimos en el aire gracias a estas moléculas llamadas neurotransmisores y hormonas. Son los mensajeros que viajan hacia nuestras neuronas. Bueno, ahora empecemos con la dopamina. Básicamente la dopamina es como esta sustancia del placer, que en realidad es como una de esa de la anticipación, básicamente que te da como que este estímulo al momento de que logras algo, de ese momento de felicidad, como euforia se podría decir, y es como alcanzar esa meta que tanto querías, y es un resultado muy intenso porque a veces pues se siente mucho ese esfuerzo que hiciste y al final es como que el resultado que tú creíste, pero es mucho mejor. Luego está la serotonina, básicamente esta es la que regula nuestro estado de ánimo. Si llegas a tener estos bajos niveles de serotonina, todo se vuelve gris y básicamente es cuando entra aquí la depresión y surgen entran aquí los antidepresivos, que es cuando intentan como reemplazar esta serotonina por, bueno, más que nada trabajan sobre ella. Hablemos de la adrenalina y el cortisol. Bueno, estas principalmente son las del estrés. Estas son pequeñas dosis de energía para reaccionar. Si vives elevada, si tienes estas dosis, se podría decir todo el día, literalmente estás como que dañando tu cerebro. La oxitocina se podría decir como es como esta parte bonita, es cuando generas este vínculo, esta confianza hacia una persona, cuando sientes satisfacción al abrazar hacia una persona. También puede ser como esta seguridad, este complemento de abrazarla.
Bueno, ahora viene la pregunta muy importante que es, ¿por qué a veces reaccionamos antes de pensar? Esta pregunta es muy interesante, o esas preguntas que alguna vez hemos dicho algo hiriente y luego te has arrepentido. Muchas veces, en diversas ocasiones lo decimos cuando estamos enojados. Eh, Eso pasa porque el cerebro tiene dos rutas para procesar un estímulo. Un neurocientífico, Joseph Deluxe, descubrió dos rutas, básicamente que es la ruta corta y la ruta larga. La ruta corta se basa en cómo el instinto, cómo el estímulo llega hacia el tálamo y esta va directa hacia la amígdala. La ruta larga es básicamente analítica, es cómo procesa la información y esto puede ser como un ejemplo de eso puede ser como la ruta corta, podemos ver como una sombra y ya nos estamos como que encendiendo y estamos como pensando muchas cosas. Sin embargo, la ruta larga ya es como que busca estos razonamientos, busca como esta lógica y no es como que sea una sombra, no es un ladrón, no es algo, simplemente no es un ladrón, no es como que alguien te vaya a asesinar ahí en tu casa, sin embargo, es una sombra. Básicamente aquí tenemos como una contraparte. La inteligencia emocional es la que viene de esta ruta larga, que es de la corteza prefrontal para frenar a la amígdala. La amígdala, si recuerdan, fue la que les dije que fue es como que que está como sobre alerta. Cuando hay ejercicios en psicología que es como respirar, ver diversos objetos o analizar o escuchar, em, ahí es cuando entra esta parte de que, ¿sabes qué? No estás como, no te dejes llevar por el instinto, no te dejes llevar por las emociones, simplemente tranquilízate, date un respiro y vamos. Ahora hablemos de la motivación. Básicamente la motivación es lo que pues nos hace levantarnos todos los días. Todos en algún momento hemos tenido alguna motivación, ya sea por, aunque tú pienses que no, siempre va a haber una motivación de algo. Por ejemplo, a mí hay veces que, no sé, no quisiera ir a la universidad, sin embargo, me motiva el hecho de decir en algún futuro soy una psicóloga exitosa, que espero que lo sea, ¿verdad? La motivación no es como una cuestión de suerte, sino es como algo neuronal que se puede entrenar. Aquí es donde entra de nuevo la dopamina, perdón. Es como ese combustible o esa recompensa hacia lo que cuando hay como esta motivación, básicamente aquí vamos a encontrar como dos motivaciones, que sería la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca básicamente es algo muy simple, básicamente es cuando algo hacemos porque nos apasiona, porque nos gusta, porque no esperamos nada a cambio, porque es algo que disfrutamos. Sin embargo, la extrínseca es algo que hacemos por conveniencia, ya sea por una recompensa, por dinero, por algo. ¿Cuál es mejor? Obviamente la intrínseca porque pues es mucho más poderoso mantener un esfuerzo a largo plazo que uno a pequeño. Llegamos al final de nuestro ciclo y sí, nuestras emociones y nuestra motivación son procesos internos, como ya lo vimos ahorita. Es un resultado visible que nadie ve. Y aquí tenemos lo más importante, que básicamente es como realizas, como cada opción tiene su consecuencia, las consecuencias vuelven al cerebro para modificarlo. ¿Y cómo podemos cambiar las cosas? Gracias a la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar físicamente con la experiencia. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues básicamente la neuroplasticidad, por un ejemplo, una persona que tiene una fascia cerebral, ya sea existe, aquí es donde entra esa parte de neuroplasticidad, que es cuando esa persona puede adaptarse nuevamente a aprender a cosas que evidentemente ya había conocido, pero pues por este problema de la fascia
es como volver a repetirlo, ¿sabes? Pero gracias a la neuroplasticidad sí existe como esa posibilidad de cambiar. Hay personas que dicen que uno no cambia, pero realmente las personas cambian, las personas pueden cambiar gracias a la neuroplasticidad. Está científicamente comprobado. Para cerrar, tenemos que tener 3 claras ideas de esta presentación. Por ejemplo, ¿sabían que tenemos más de 86.000 millones de neuronas? Increíble. No somos víctimas de nuestras emociones, no somos herramientas para regularizar la corteza. La motivación nos puede entender y dirigir. La conducta se puede cambiar. La conducta se cambia. ¿Gracias a qué? La neuroplasticidad. ¿Sabían que nuestro cerebro pesa alrededor de 1.4 kilos? Sí. El 2% es nuestro peso corporal. Perdón que estén sudando, es que hace mucho calor. Pero básicamente este pequeño kilo, se podría decir, este pequeño nos consume alrededor del 20% de nuestra energía. Esa energía la podemos invertir en muchos hábitos que nos fortalezcan, ya sea para dormir, para regular ese estrés, para descansar o para como despertar esta curiosidad en ciertos ámbitos. Así que recuerda bien, tu próxima decisión esculpe tu próximo cerebro. Elige bien. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Último dato, lo siento por sudar, hace mucho calor y ya, muchas gracias.